Mucho gusto. Mi nombre es Adrián de Jesús Rodríguez de la Cruz, procedente de la carrera de Ingeniería Mecánica. En esta ocasión hablaremos sobre los motores de corriente directa o continua. Trataremos de explicar el funcionamiento que tienen estos tipos de motores, cuántas aplicaciones tiene, los tipos de motores que hay, también además las partes de este motor, cómo funcionan, desarmando un motor pequeño de juguete y otras cosas más. Empecemos con la definición del motor de corriente directa. Okay. Los motores de corriente directa o motor DC es también conocido como motor de corriente continua o motor CC. Son muy utilizados en diseños de ingeniería debido a las características torque-velocidad que poseen con diferentes configuraciones eléctricas o mecánicas. Una gran ventaja de los motores de corriente directa se debe a que es posible controlarlos con suavidad y en la mayoría de los casos son reversibles. Responden rápidamente gracias a que cuentan con una gran razón de torque a la inercia del rotor. Esto de torque lo analizaremos más adelante. Otra ventaja es la implementación del frenado dinámico, donde la energía generada por el motor se alimenta a un resistor disipador y el frenado regenerativo, donde la energía generada por el motor retroalimenta al suministro de potencia de corriente directa. Esto es muy utilizado en aplicaciones donde se desea frenados rápidos y de gran eficiencia. Vemos cómo es que funciona este tipo de motor y bueno, el principio de funcionamiento básico de un motor de CC se explica a partir del caso de una espira de material conductor inmersa en un campo magnético a la cual se le aplica una diferencia de potencial o voltaje entre sus extremos, de forma que a través de la misma circula una corriente. Entonces, dado que cuando un conductor por el que pasa una corriente eléctrica se encuentra inmerso en un campo magnético, este experimenta una fuerza según la ley de Lorentz. Dicha fuerza se le denomina fuerza de Lorentz, que es perpendicular al plano formado por el campo magnético y la corriente. Y su magnitud está dada tenemos la siguiente fórmula, que es F igual a B por I por L por el seno del ángulo. Y bueno, F es igual a fuerza en newtons, I es intensidad que recorre el conductor en amperios, L es la longitud del conductor en metros, B es la densidad de campo magnético o densidad de flujo Tesla, y bueno, el ángulo que forma I con B. Bien, ahora hablaremos sobre el torque en un motor. El torque en un motor, para que resulte más sencillo entenderle, es la fuerza de empuje que va a tener el eje de salida, independiente del tiempo que tarde en ejercer esa fuerza, que sería la potencia. La potencia está producida por el motor, por el par motor, que es proporcional a la velocidad angular del eje de transmisión. Los motores generan grandes torques a baja velocidad y grandes torques implican una demanda de mayor corriente por parte del motor. Bueno, y bien. Está el torque crítico o torque de arranque, que es el torque máximo que puede proporcionar un motor a velocidad cero, asociado con el arranque o sobrecarga del motor. Y está la velocidad de no carga, que es la máxima velocidad sostenida que puede lograr un motor. Y esta velocidad solo se puede lograr cuando no se le aplica carga o torque al motor. Hablaremos sobre la clasificación de los motores de corriente directa, que en esta ocasión son tres: el motor shunt, el motor en serie y el motor de imán permanente. Empecemos por el motor de imán permanente, que este tipo de motor, los campos del estator son generados mediante imanes permanentes que no requieren fuente de alimentación externa y por lo tanto no producen un calentamiento. Los motores PM son más ligeros y pequeños en comparación con otros motores, con algunas características similares, ya que la intensidad del campo del imán permanente es alta. También resulta sencillo invertir el sentido del giro al conmutar la dirección del voltaje aplicado, ya que la corriente y el campo cambian de dirección solo con el rotor. ¿Sí? El motor de imán permanente es ideal en aplicaciones de control por computadora, debido a su linealidad torque-velocidad, aunque únicamente se utiliza en aplicaciones de baja potencia, pues su potencia nominal usualmente se limita a 5 caballos de fuerza, o incluso a veces menos. Ahora sigue el motor shunt, que están conformados por una armadura y demandos de campo conectados en paralelo que son activados mediante la misma fuente. Los motores shunt presentan velocidad casi constante sobre un gran rango de carga. Cuentan con un torque de arranque de aproximadamente 1.5 veces al torque operativo nominal. Tienen torque de arranque más bajo que cualquier motor de corriente directa y se puede convertir económicamente para permitir una velocidad ajustable al colocar un potenciómetro en serie con los devanos en campo. La corriente de carga total es la suma de la corriente de armadura y campo. Por último, el motor en serie.
que cuentan con devanados de armadura y campo conectados en serie, de modo que las corrientes de armadura y campo son iguales. Los motores en serie generan torques de arranque muy altos, velocidad extremadamente variable dependiendo de la carga y gran velocidad cuando la carga es pequeña. Los motores en serie grandes pueden fallar catastróficamente cuando se descarguen súbitamente. Debido a que la fuerza dinámica a altas velocidades, a esta se le llama sin control. La curva torque-velocidad para un motor en serie tiene forma hiperbólica, lo que implica una relación inversa entre el torque y la velocidad con una potencia casi constante. Bueno, ahora que ya tenemos claro la definición y el principio de funcionamiento del motor, comenzaremos a conocer las partes del motor. Este motor DC posee una caja reductora integrada que le permite entregar un buen torque en un pequeño tamaño y bajo voltaje. Pero en estos momentos no nos interesa la caja. Y bien, bueno. Para comenzar, este aparato tiene muchas aplicaciones, que van desde motores con reducción para desplazar una plataforma, actuadores para mover mecanismos de brazos, servomotores y múltiples usos más que se le pueden dar, como usarlo en carritos de juguetes. ¿Ok? Primero comenzaremos destapando y analizando cada una de estas. Comenzaremos por la carcasa metálica, o conocido también como cuerpo del motor. Esta parte es la que se encarga de proteger, cubrir y alojar en su interior las demás partes del motor. Esta tiene de forma fija dos imanes permanentes que forman un semicírculo con sus correspondientes polo norte y sur. ¿Sí? Como se puede ver, metálica. Okay. Bien, ahora comenzamos con la tapa, o conocida como tapa de la carcasa. Esta se emplea para cerrar uno de los extremos del cuerpo o la carcasa del motor, ¿sí? Para cerrarla por completo. Y en su cara interna, que es esta, aloja las escobillas, ¿sí? Y bien, bueno, las escobillas representan dos contactos que pueden ser metálicos en unos casos o de carbón en otros. Estas constituyen contactos eléctricos que se deslizan por encima de los segmentos del colector mientras estos giran. Su misión es suministrar la bobina o bobinas del rotor a través del colector, que ahorita veremos qué es, la corriente eléctrica necesaria, en este caso la corriente eléctrica directa necesaria para energizar el electroimán. En estos pequeños motores casi siempre son flejes metálicos fijos y siempre se encuentran en la tapa de la carcasa. Bien, ahora analizaremos lo que es el eje, que vendría siendo esto y esto. Que bueno, el eje es el elemento destinado a guiar el movimiento de rotación de esta pieza, ¿sí? Se encarga de guiar el movimiento, ¿sí? Bien, ahora el colector de lo que estábamos hablando ahorita es este. ¿Se alcanza a apreciar? Es este. Es este que está seccionado, ¿sí? Es este. Bueno, este colector, llamado así, está situado en los extremos del eje del motor como se muestra. Se compone de un anillo deslizante seccionado en dos o más segmentos. Y bueno, generalmente en este tipo de motores siempre son tres los segmentos. Como lo demostraré ahorita. Este es uno, aquí dos y el tercero. ¿Sí? Uno, dos, tres. Este sería el colector. Y bien, como hace rato lo dijo las escobillas, mientras están moviendo, mientras están en movimiento, se encarga de suministrarle energía al colector las escobillas. Y esta sí. ¿Sí? Bien. Ahora comenzaremos con el rotor o la parte que hace girar el motor. Ok, bueno,
Bueno, esta se compone de una estructura metálica formado por un conjunto de láminas de acero hechas de silicio, que vendrían siendo estas, las chapas o láminas de acero. ¿Sí? Son 3. Están troqueladas y bueno, tienen una forma circular. Estas se montan en el mismo eje con sus correspondientes bobinas, como se puede mostrar. Sí, con sus correspondientes bobinas, como lo verán, son 3. Bueno, están con sus correspondientes bobinas de alambre de cobre, como lo muestra, que lo convierten en un electroimán giratorio. Por lo general, el rotor de la mayoría de los pequeños motores se compone de 3 enrollados, como se puede mostrar, que crean 3 polos magnéticos. Los extremos de cada una de estas bobinas se encuentran conectados a diferentes segmentos del colector, que vendría siendo este. ¿Sí? Si bien, bueno, estas son las partes fundamentales del motor, son todas, por así decirlo. Como ven, se repelen y hace que esté en movimiento, tal vez. Se repelen, esta sí. Sí, esta sí. Después se le suministra energía y por el colector y bueno, hace que esté funcionando el motor. ¿Sí? Se le suministra energía por estos 2 contactos. ¿Qué son estos? ¿Qué son estos y estos? Y bien, este es el motor. En este caso, como mencioné, es de con una caja reductora. En esta parte tiene un engrane que hacía, bueno, con los otros que hacía engranar con estos engranes que se muestran. Y así, bueno, aquí en estos 2 plastiquitos se les conectaban las llantas y hacía que al suministrar la energía, bueno, estuviera moviendo las llantas. Y bueno, esto sería todo por parte de las partes del motor. En este caso fue conseguido de manera muy fácil. Y muchas gracias. Bueno, hasta aquí concluimos con el video sobre los motores de corriente continua. Espero que les haya servido la información y bueno, nos vemos.